La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Cuál es el diagnóstico hoy en Colombia en el tema de seguridad? Una patria que siempre ha tenido un desafío importante en la seguridad. Hace unos más de 60 años comenzaron a surgir unos grupos criminales que aún persisten. Pero la seguridad en este momento, si bien es cierto, es una preocupación, si bien reconocemos que hay desafíos importantes, también somos conscientes que estamos avanzando en pro de brindarle mejores condiciones a todos los colombianos. Obviamente la percepción se altera por eventos terroristas y duele un atentado terrorista. Pero en lo que llevamos en este año frente al año anterior se ha reducido en un 12%. Sé que duele la extorsión, pero prácticamente la hemos reducido también en alrededor de un 15%. Nos duele enormemente cuando reclutan a un niño, a una niña, a un menor, a un adolescente a esos grupos criminales. Pero prácticamente la hemos reducido un poco más de la mitad, un 58% frente al año anterior. Estos datos, pues obviamente, si bien es cierto, las cifras lo dicen, pues también reconocemos que hay un desafío importante en seguridad y que la seguridad va de la mano de todos los colombianos. ¿Cómo se gana una guerra en Colombia con una crisis fiscal? Bueno, primero que todo hay que reconocer que cuando uno habla de guerra es un conflicto que tiene inclusive raíces sociales. Y la solución no puede ser netamente con las armas, no puede ser netamente militar. Tiene que ver de una acción, venir de una acción decisiva. Siempre en la academia escuchábamos eso, en los 35 años que estuve en la vida militar, siempre leíamos eso, que clave es solucionar las causas, que son las raíces sociales, y no simplemente atacar los efectos. Es más, Sun Tzu en el arte de la guerra lo dice, el arte supremo de la guerra es ganar sin combatir y es solucionar esas causas. Mao lo decía, el agua es al pez como la población lo es a la guerrilla. Es decir, si nos ganamos a la población, si solucionamos los problemas estructurales que tienen las personas más vulnerables, pues prácticamente es una garantía de que podamos solucionar este conflicto. Por eso la estrategia apunta que un 30% debe ser acción militar y policial y un 70% acción unificada del Estado. En lo que tiene que ver a ese 30%, pues se requiere recursos, pero el recurso más valioso que tiene cualquier Estado, cualquier ejército, cualquier fuerza militar o policial, es el ser humano. Es el hombre, es la mujer que decide responder ese llamado que dice el Estado. ¿Quién está dispuesto a morir por defender la patria? Y alguien levanta la mano, pues lo mínimo que puede hacer el Estado es darle absolutamente todo. Cuando uno habla de, digamos, temas fiscales, o que dicen algunos que estamos desfinanciados, no, hay restricciones obviamente presupuestales, pero si hay algún gobierno que haya invertido fuerte en porcentajes, por ejemplo, de PIB, ha sido este gobierno. 4.1% del PIB se dedica a defensa. El promedio en la década atrás es de 3.6% del PIB, es el más alto. Si lo mira en precios constantes, que es quitando la inflación para poder comparar, digamos, peras con peras, y lo coloca ese valor del 2025 frente a los años anteriores, es 60 billones, por encima de los presupuestos anteriores. El año pasado fueron 59.3 billones de pesos y se aumentó prácticamente en 5.5%. Sin embargo, hay que reconocer también que
aunque el gobierno se ha esforzado muchísimo por este presupuesto, por proteger a los colombianos, es claro que el presupuesto cada vez es más inflexible. Porque hace unos 20 años, no un poco más, unos 24 años, se tomó la decisión en el 2001, 2002, de incorporar una fuerza militar fuerte para enfrentar esa situación crítica de orden público. Pues bien, esos soldados profesionales que se incorporaron en esa época, pues se comenzaron a pensionar o pasaron más bien con la asignación de retiro en el 2021, 2022 y automáticamente se incrementa el costo para pagar la asignación de retiro de esas personas que ofrendaron su vida, que arriesgaron su vida defendiendo a los colombianos y pues hace que usted tenga que sacar más plata para pagar esas asignaciones de retiro. Y por otra parte, en el 2013, 2014, 2015, comenzó una reducción del pie de fuerza en Colombia. Y desde el 2022 a la fecha, el gobierno es el que ha aumentado el pie de fuerza, intentando recuperar lo que se perdió años atrás por las decisiones que se han tomado en su momento. En este gobierno se ha aumentado en 7% el pie de fuerza y eso significa que también hay que pagar más nómina. Eso hace que el 79% del presupuesto se destine para personal y entonces queda muy poco presupuesto para comprar bienes o servicios, que es básicamente operar, que es básicamente comprar combustible, horas de vuelo. A pesar de ello, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, pero enorme es enorme. Incluso hablaba con otros ministros y decían, pero es que el programa de gobierno que tengo responsabilidad me estoy quedando desfinanciado. Sí, pero es que este es la potencia de la vida y la vida juega un papel fundamental y la vida se protege con defensa. Uno de los retos más importantes que tiene la fuerza pública es el control del territorio. ¿Cómo estamos avanzando en ese punto? Estamos avanzando muy bien. O sea, uno quisiera resolver un problema de décadas en días, en un fin de semana, pero no se puede. Por ejemplo, en el Catatumbo, nosotros hemos recuperado en promedio un 70% del territorio. ¿Qué significa esa recuperación? Que se aumentó la movilidad, que se aumentó el comercio, que se volvieron por lo menos, se establecieron por lo menos las condiciones que habían antes de esta masacre que cometió el cártel del ELN, de este desplazamiento forzado. También lo vemos en el Cañón del Micay, donde hace 15 años prácticamente el Estado iba de vez en cuando a hacer una operación militar, pero no, allá llegamos fue a transformar el territorio, no a sustituir cultivos, a sustituir economías, pero eso no se da de la noche a la mañana. La gente en el Plateado, en el Cañón del Micay, que es gente trabajadora, echada para adelante, quiere que esté el Estado colombiano, quiere que estén los militares, quiere que esté la policía allá. Sin embargo, pues, los carteles de alias Mordisco o algunos mexicanos pues hacen difícil a veces esa libertad de las personas. En esta recuperación del territorio, a pesar de las dificultades que podamos tener en recursos, porque siempre las necesidades serán más grandes que los recursos disponibles, incrementamos la ofensiva contra estos grupos en un 45%, comparado con el año anterior. Al ELN prácticamente duplicamos la afectación a este grupo criminal, a las disidencias de Mordisco, de Calarcá, de Allende, de Araña, de todos esos criminales que se han dividido, le hemos aumentado la afectación en un 29%, frente al año anterior. El Clan del Golfo en un 8%. Si sumamos todos los criminales que sean neutralizados, cuando digo neutralizado es que se desmovilice, que se capture o muere en desarrollo de una operación militar porque tienen armas que son letales, estamos hablando de un poco más de 3.300 integrantes de estos grupos neutralizados en lo que va de este año. Y este trabajo, la fuerza pública, ¿cómo se ha compaginado con la política de la paz total? Paz y seguridad tienen una conexión absoluta. Si hay seguridad se puede dar paz y la articulación se da a través de unos
enlaces que tenemos nosotros en el Ministerio de Defensa con los demás ministerios, pero también a través de la interacción permanente que tenemos con los otros ministros, pero también con los gobernadores, con los alcaldes y sobre todo con la comunidad. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el Cauca, tuve 3 reuniones. La primera nos enfocamos en la emergencia ambiental que tuvieron allá en Páez por el crecimiento de un río y que prácticamente quitó puentes o borró unos puentes que habíamos colocado años atrás. El otro tema que miramos fue el macizo colombiano, que ingresamos allá para evitar que llegaran a masacrar a campesinos, las disidencias de Mordisco que quieren pelear con el cartel del ELN, que el ELN le activó, imagínese usted, un artefacto explosivo a un campesino que se levantó a llevar a su niña a las 5:30 de la mañana, le dijo, vamos hija, la llevo al colegio, se fueron en la moto y le activaron una mina. La evacuamos, etcétera, llegó a Popayán, afortunadamente no le causó gran daño. Y nos decían, queremos que esté el ejército, las fuerzas militares, porque la seguridad nos da paz. Y el otro elemento es que hablaba con unas comunidades del Naya que nos decían, articulémonos, podemos lograrlo entre comunidades y fuerzas militares. Y nosotros, como fuerza pública, estamos al servicio de la paz, de la seguridad. Y la paz total es una política de Estado. Muchas veces se reclamó que sean políticas de Estado y no de gobierno. La paz total es una política de Estado, es una ley. El objetivo se mantiene, simplemente se ajusta la estrategia. Uno de los temas importantes de la seguridad es la protección a los líderes sociales. ¿Qué tanto ha avanzado la fuerza pública en ese aspecto? Hemos avanzado significativamente. Es una tragedia que alguien se atreva a asesinar a un líder social y a un firmante de paz. Hablando de estos últimos, hemos reducido la tasa de afectación a los firmantes de paz en un 29%. 197 criminales que intentaron atentar contra estos firmantes de paz han sido neutralizados. La mayoría han sido capturados. Paradójicamente, gran parte de quienes atentan, por ejemplo, contra estos firmantes de paz o líderes sociales, han sido las disidencias, principalmente de la segunda Marquetalia. Parece que son los enemigos de quienes le apostaron a la paz, pero también el Clan del Golfo. Pero hemos resuelto los casos lo más rápido posible. Tuvimos un asesinato, un líder social en el norte de Antioquia por parte del Clan del Golfo y en menos de 2 meses ya estaba totalmente identificado y capturado este criminal. Hay un tema que es muy importante, que es la seguridad en el proceso electoral. El pilar fundamental de nuestro Estado social de derecho es la democracia, y la democracia está totalmente protegida, no solamente por quienes votan, sino por la fuerza pública que debe garantizar ese calendario electoral. Totalmente garantizada está. Ese es nuestro deber constitucional. Todos los candidatos pueden tener la tranquilidad de que su seguridad está garantizada. El presidente de la República ha ordenado específicamente que se le garantice a todos, que nos esforcemos, que hagamos todo lo necesario por proteger aún más a quienes son oposición del actual gobierno. Todas las capacidades están desplegadas y estamos articulados con el Ministerio del Interior, con la UNP, a través de nuestra Policía Nacional. Hay un centro integrado de información de inteligencia electoral que estamos revisando cómo está la situación para las elecciones a través de un mapa de calor. En este momento, si bien es cierto, diríamos que alrededor de un 75%, uno dice, si las elecciones fueran en este momento se pueden desarrollar sin ningún problema. En el otro 25% es donde necesitamos colocar aún mayor especial atención. Y en este año el objetivo es neutralizar las amenazas que podrían llegar a afectar o a intentar afectar las elecciones el año entrante. Pero el año entrante, 100% de garantías. Desafortunadamente ahí en la polarización que vive Colombia, hay personas, hay candidatos que buscan
desestabilizar la confianza del país en sus fuerzas militares. ¿Usted qué le dice a esos candidatos? Gran desinformación genera una polarización, un odio elevado que se multiplica a través del uso de las redes sociales. Yo he sido muy enfático del terrorismo mediático que uno encuentra en las redes sociales. Y aquí no hay que confundirlo para nada con los medios de comunicación, que los medios de comunicación son totalmente responsables. Me refiero son aquellas personas, muchas de ellas anónimas, que colocan información falsa. Un tema trascendental para Colombia es la renovación de los aviones, de la Fuerza Aérea. Usted como miembro de la Fuerza Aérea, ¿qué sintió viendo volar estos aviones allá en Río Negro? Esta decisión trascendental, histórica, que llevaba más de una década demorándose, pues le garantiza a por lo menos las generaciones de los siguientes 50 años estar protegidas en su soberanía. La primera respuesta que hemos visto en la historia que tiene un país frente a un conflicto es el poder aéreo. Y también necesitamos esa capacidad de poder llegar a cualquier rincón del país. Son aeronaves nuevas, son aeronaves de una tecnología de vanguardia, son aeronaves que se ajustan a las condiciones que tiene el país, pero también que responde a los desafíos que enfrentamos. Y también se articula muy bien con el ajuste presupuestal del gobierno. Con todos los análisis que se han hecho, permite pagarlo sin que se afecten los programas sociales que tiene Colombia. Pero también tiene un impacto social, porque tiene un impacto en minas a través de paneles solares, en vivienda a través de mejor agua para La Guajira, a través de salud con mejoras en uno de los hospitales más simbólicos de Colombia, aquí en Bogotá. Todo ello es a través de un offset, es decir, a través de una compensación que se hace cuando se compran elementos militares o de defensa. Otro tema importante que ha señalado el presidente es la renovación de todo el aparato militar, fortalecer mucho más nuestra fuerza pública. ¿De qué se trata todo esto? La Constitución Política de Colombia dice claramente que tendrá unas fuerzas militares para la defensa de la soberanía, y la soberanía se defiende por uno mismo. Entonces el presidente de la República es muy consciente, siempre estamos agradeciendo toda la colaboración que tenemos de la mano, por ejemplo, de los Estados Unidos o de otros países para luchar contra un flagelo que no reconoce fronteras, que es el narcotráfico. Pero en ese proceso también somos conscientes que debemos modernizar la flota, que ya alguna de ellas tiene 50 años o 40 años operando. Tenemos, por ejemplo, aviones que ya llevan 50 años volando, o helicópteros que ya llevan un poco más de 30, 40 años, o vehículos blindados que requieren mejores capacidades para proteger a nuestros soldados, o capacidades importantes para nuestra Policía Nacional, o capacidades estratégicas para proteger los mares, porque el 70% del comercio exterior que tiene Colombia se desarrolla a través del mar. En ese enfoque, el señor presidente de la República ha dado unas instrucciones supremamente claras en modernizar todas estas capacidades a través de un comité que se llama CIPE, que es un comité intersectorial para desarrollo de proyectos estratégicos. ¿Cómo reducimos los cultivos ilícitos? El narcotráfico tiene que entenderse no como simplemente un cultivo de una mata, sino como un problema estructural, que inclusive tiene raíces sociales. De allí que el enfoque es una estrategia de oxígeno a lo legal y asfixia a lo ilegal. Oxígeno es a través del programa de sustitución, no de cultivos, sino de economías ilícitas. Asegurar toda esa cadena productiva. Y asfixia es anular el narcotráfico. Veía unos gráficos, por ejemplo, en el año 2006, si no me falla la memoria, que hubo aspersión aérea de 170.000 hectáreas en esa época.
Y cuando uno mira los cultivos en Colombia, se redujo en unas 7.000 hectáreas. Pasó de 85.000 a unas 78.000 hectáreas. Entonces, no es que funcione esa erradicación, lo que funciona es una transición de las economías. Y en este periodo, en este año, tenemos un trabajo muy importante que hacer y la meta es lograr una reducción de 30.000 hectáreas de estos cultivos, que son el cáncer, o más bien el lugar o la financiación de este cáncer que le permite hacerse más grande, que son los grupos criminales. Para ello debe ser de la mano de la comunidad. Nuestro trabajo no es solamente la fuerza pública, sino también articulada con dos componentes. Por una parte, la sustitución de cultivos para uso ilícito y también el trabajo que hace nuestra oficina del Comisionado para la Paz, en los cuales las familias han dicho, estamos cansados del narcotráfico, queremos dejar esto. Y en el Catatumbo, por ejemplo, alrededor de unas 5.000 familias ya se han inscrito y están diciendo no queremos más narcotráfico. Esta estrategia también apunta a afectar significativamente los insumos con el Ministerio de Minas y de Justicia. 855 estaciones de gasolina han sido bloqueadas porque tienen problemas legales y que le dan el combustible para transformar la coca en cocaína, pero también afectando directamente a los carteles. Colombia es el único país que bombardea carteles del narcotráfico. Este año se han hecho 4 bombardeos contra el cartel del Clan del Golfo. Aquí la decisión es absoluta y cada vez que un policía o un militar muere protegiendo a los colombianos, que lo hace con total convicción, haciendo lo que más le gusta, también lo hace de alguna manera por el mundo. Pero este problema de las drogas no se soluciona solamente de la parte de nosotros. Mucha gente se pregunta, ¿estamos perdiendo la guerra? No, la estamos ganando, estamos recuperando la seguridad. Quisiéramos hacerla a un paso más rápido, pero las cifras lo demuestran. Lo que hablaba de la afectación a los grupos criminales, la reducción en extorsión, la reducción en secuestro, la reducción en hurto, la reducción también en todo el cáncer que alimenta estos grupos criminales. No, para nada, y además que nos estamos fortaleciendo. Señor ministro, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido al interior de la tropa el recibir un salario mínimo? No, eso es un impacto enorme en las decisiones que se han tomado en los últimos 3 años, de por ejemplo aumentarle la partida de alimentación de 13.000 a 20.000 pesos para que un soldado o un policía coma los 3 golpes que llamamos, pero también el refrigerio. Eso es un impacto enorme en la moral de ellos. La calidad y la cantidad de la comida se mejoró. Otro factor importante es que un soldado que preste el servicio militar o un policía que también lo hace, incluso un guardián del IMPEC, pasó de recibir prácticamente 300.000 pesos a 910.000 pesos. Y el año entrante será un salario mínimo legal vigente. Hay soldados, hay que reconocer la realidad del país, que dicen yo quiero prestar más tiempo, porque además de que me enseñan a ser mejor colombiano, a tener más disciplina, a tener más resiliencia, a tener más capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, respeto, y que me dan una muy buena comida, que me dan absolutamente todo, me pagan prácticamente casi un salario que se lo envío a mi mamá o a mi papá o a mi familia para que también se sostengan. ¿Y el tema de la educación? Matrícula 0 para ingresar a las escuelas de formación. La barrera económica no debe ser para que ingresen a las fuerzas militares. Si un colombiano está dispuesto a dar la vida, pues por la patria el Estado debe darles todo. Y eso ha permitido que sea la fuerza pública un poco más incluyente. Lo es, pero con este espacio es más incluyente. Pero también se han mejorado condiciones de bienestar de nuestros soldados. Y también estamos haciendo un esfuerzo enorme
por darle las mejores herramientas a quienes están en el frente de batalla. En los medios de comunicación lo vemos a usted, señor ministro, trabajando con los gobernadores y con los alcaldes. ¿Cuál es el papel que tienen que cumplir las autoridades territoriales en el logro de la paz? La Constitución Política de Colombia dice que el alcalde y el gobernador son los responsables del orden público. Eso significa que la interacción con el Ministerio de Defensa debe ser muy estrecha. Permanentemente estamos viajando a todas las regiones, priorizamos las zonas donde hay mayores problemas de seguridad. Quisiera tener más capacidad o que el día fuera un poco más largo, etcétera, para estar más tiempo en las regiones, interactuando con ellos y conociendo los problemas con la percepción directa, que eso le permite a uno entender mejor el problema y solucionarlo. Porque estando aquí en Bogotá, si estuviera yo en un escritorio leyendo un papel, no es lo mismo. Es como intentar aprender a nadar solamente leyendo libros. Colombia es un país grandioso. 50 millones de colombianos vivimos en esta tierra que heredamos para hacerla grande y que nos unamos en esa vía, en hacerla grande. El gobierno nacional tiene unos programas de atención humanitaria al desmovilizado y son siempre bienvenidos acá. Ese es nuestro mayor interés, que se desmovilicen o que se acojan a los diferentes programas, procesos que ha hecho el gobierno nacional. Que reflexionen por un momento qué beneficio le trae al país un carro bomba, una motobomba, la voladora de un oleoducto, el secuestro de una persona, el asesinato de un colombiano, la minería ilegal, el daño al medio ambiente. ¿Qué bueno le trae el narcotráfico? Nada, no le trae nada, solamente trae dolor, solo trae muerte. Algunas personas que siembran cultivos de coca para uso ilegal creen que a veces con ese cultivo pues consiguen la educación de su hijo, el televisor, etc. Pero por el otro lado el flujo del dinero es, con esa cocaína alguien va a morir por sobredosis, va a haber violencia en las calles, porque puede haber microtráfico y se pelean las bandas entre sí, y va a alimentar, va a volver más fuerte al verdugo, que va a traer más poder para asesinar. La invitación es esa. Háganse el lado bueno. Bienvenidos acá. No recluten más a nuestros menores. ¿Qué de bueno trae robarle los sueños a una niña? La escuela es donde debe estar una niña, un niño. Hay oportunidades enormes que se han dado en los últimos años en temas sociales, en temas de educación, que nos permitan llegar a esas regiones. También le pedimos a las comunidades que han sido azotados por estos grupos criminales. Estos grupos tienen una oportunidad histórica de hacer patria, pero dejando las armas, dejando la violencia. Pero que si persisten en eso, que tengan toda la certeza que la fuerza pública no va a permitir que asesinen a un colombiano, que lo extorsionen, que lo roben, que lo secuestren o que dañen el medio ambiente. Aquí no vamos a permitir nada de ello. Aquí está su fuerza pública, más fuerte que nunca, con la moral más alta que nunca, para proteger a todo el pueblo colombiano. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.